Ya nos acompaña y le agradezco mucho la comunicación al magistrado Vladimir Gómez del Tribunal Estatal Electoral de Sonora. Magistrado, buenas tardes, maestro, ¿cómo está? No, bien, muchas gracias. La semana pasada el magistrado subió un hilo a su cuenta en Twitter sobre los costos del sistema electoral. Vamos a ver si podemos pues, compartirlo ya en sus palabras, ya aquí en vivo con el auditorio, maestro. No le escucho. Permítame, por favor, a ver, ¿ya está? ¿Usted me escucha, maestro? No le escuchamos acá. A ver, no sé si ahí me puede escuchar. Ya le escucho. Perfecto. No sé qué pasa aquí, están al revés los botones, aquí se supone que están apagados y prenden y los pongo al revés. Es el tema de la virtualidad. A todo esto nos enfrentamos con frecuencia, ya nos estamos acostumbrando Sí, y más o menos dominándolo. Entonces, así es. el sistema electoral que tenemos en México es muy caro. Miren, empezaría por platicar un poquito los tweets que subí. En realidad, y no sé si se valga el anuncio, tengo una pequeña sección Sí, por de supuesto. radio donde el objetivo es platicar este tipo de temas que de repente son un poquito confusos y difíciles de entender, ¿no? Sobre todo para las personas que no están metidos en estos temas. Entonces, la idea de esta pequeña sección que tengo en la radio es de ir desminuzando estos temas. Y tengo unos días, 2 días para ser exactos. El programa es los días lunes, hoy lo vamos a tener en la tarde. Y la idea es ir explicando qué es lo que hace tan caro nuestro sistema electoral, ¿no? Porque si lo decimos así, simplemente el sistema electoral mexicano es muy caro, pues efectivamente en cuestión de números, pues vamos a decir, sí, es uno de los sistemas más caros del mundo. Sin embargo, lo que no se dice y lo que no se suele decir y revisar es el hecho de que al sistema electoral mexicano, concretamente a las autoridades electorales, se le cargan muchos costos y muchos gastos que en otras democracias no están cargados a las autoridades electorales. Por ejemplo, un ejemplo de ello muy sencillo es el financiamiento público de los partidos políticos, que en los organismos electorales, llámese el Instituto Nacional Electoral o los organismos públicos locales, los OPLES, pues, o los institutos locales, pues les representa aproximadamente 30% del presupuesto de ese instituto. Pero ese no es un dinero de los organismos electorales, es un dinero que solamente pasa por los organismos electorales y se entrega a los partidos políticos. Pero cuando vemos el número, que vemos que, pues, por ejemplo, el INE va a tener cerca de 19,000 millones de pesos para este año, pues no, pues es un montón de dinero, sí, pero de esos 19,000 millones de pesos, un 30% es para los partidos políticos. O los Y casi aparte 130, maestro, los casi 130 millones que va a tener el Instituto Estatal Electoral para partidos políticos que va a repartir en Sonora. Y ese es otro tema, maestra. Los partidos políticos tienen un financiamiento público federal, que es el que se le carga al Instituto Nacional Electoral, y tienen otro financiamiento público local, que es el que se le carga a los institutos locales, ¿no? Es decir, los partidos políticos reciben financiamiento federal y financiamiento local. Todos los partidos políticos con registro federal van a recibir ese financiamiento, que son la mayoría de los partidos políticos, salvo los partidos locales que en algunos estados hay. Pero bueno, el punto es que a final de cuentas reciben financiamiento tanto del federal como el local. El que usted comenta es nada más de aquí del financiamiento local, que es el que va a distribuir el Instituto Estatal Electoral, que es aproximadamente 130 millones de pesos, que al Instituto Electoral pues le representa, no sé, casi como cerca del 40% de su presupuesto.
Pero, en fin, le decía, el objetivo de las charlas es que tengamos que ir revisando este tipo de temas. Uno de los temas fue precisamente el tema del financiamiento, es decir, que ese dinero no es de los institutos electorales, pero también otro tema son las funciones que llevan a cabo las instituciones electorales que no se llevan a cabo en otros países. Por ejemplo, el tema de la fiscalización de esos recursos, ¿qué se hace con esos recursos? Pues algunos países esa fiscalización las llevan otros órganos dependientes del Ejecutivo que no están propiamente cargadas a la institución electoral. Aquí no, aquí la misma institución electoral tiene que hacer esa función y eso cuesta, y cuesta muchísimo dinero para los organismos electorales, esa supervisión o esa fiscalización que se tiene que hacer de los recursos. El otro tema es, y usted lo conoce muy bien, el tema de que también es fiscalización, el tema del monitoreo que se tiene que hacer para ver si se está haciendo buen uso de los recursos que se dan en radio y televisión a los partidos políticos, porque eso es otra cosa. Se les otorga dinero, pero también se les otorgan espacios en radio y televisión para que no tengan que, digamos, comprar ellos esos espacios, ¿no? Y para ir haciendo una competencia más equitativa. Bueno, pues eso también está cargado al Instituto Nacional Electoral. El instituto también es el encargado de repartir esos tiempos y de vigilar. Y como le digo, eso cuesta. En fin, lo que hay que hacer para saber si realmente es caro es ver primero el número de funciones que tienen digamos, las instituciones, así en general, las instituciones democráticas de nuestro país. Y entonces sí, en base a las funciones y cuánto cuestan las funciones, sería un análisis comparativo pues más justo, ¿no? Para saber cuánto nos está costando la democracia. Porque decir así simplemente, sí, la democracia mexicana es muy cara, pues yo les diría sí, por supuesto que la democracia mexicana es una de las más caras del mundo, pero también es una de las que tiene más concentrados en los organismos electorales cualquier cantidad de funciones para el desempeño correcto de un sistema democrático, ¿no? Ahora, finalmente, las instituciones electorales existen para incentivar la votación, para cuidar los votos que depositamos en las urnas. Y entre más abstencionismo exista en los procesos electorales, más caro nos sale digo, si queremos seguir usando el mismo término, o probablemente plantear de manera contraria la reflexión. ¿Queremos que nos salga menos caro el proceso electoral? Pues votemos más. Sí, y miren, yo creo que no es un tema al que le tengamos que sacar la vuelta, el tema porque incluso llegamos a estos temas por una posible reforma electoral, ¿no? Y parte de lo que yo decía en el programa que tengo, les decía, yo recuerdo que al menos en dos procesos electorales, en dos reformas electorales hacia atrás, la del 2007 y la del 2014, se ponía en el debate el tema del costo de nuestro sistema electoral, ¿no? Entre otros temas, en el 2007 se decía, es que es muy costosa el sistema electoral mexicano. Sin embargo, la reforma del 2007, en la reforma electoral del 2007, curiosamente lo que hace es cambiar la fórmula de financiamiento a los partidos políticos y el financiamiento se incrementa muchísimo a los partidos políticos, ¿no? Es decir, por un lado decimos, cuesta mucho, pero por otro lado incrementamos el financiamiento público a los partidos políticos. Pero por si eso fuera poco, en esa misma reforma del 2007, también se mete esta que conocemos como modelo de comunicación política, que no es otra cosa que los partidos políticos ya no pueden comprar espacios en radio y televisión. Hubo una discusión muy fuerte previa por el tema de cómo se dieron las campañas electorales del año 2006, y ahí tiene la razón esta reforma del 2007. Pero bueno, a partir del 2007 se les dice a los partidos, ya no puedes comprar espacios en radio y televisión. Se calcula, maestra, que en época electoral, en año electoral, pues, los partidos políticos se gastaban hasta el 90% o más
de su presupuesto en espacios de radio y televisión. Es decir, los recursos que el Estado les daba a los partidos políticos terminaban en radio y televisión. Bueno, pues en el 2007 deciden que ya no los espacios de radio y televisión, como son concesiones que hace el Estado, pues van a ser, ya no les van a costar a los partidos políticos. Pero curiosamente, y decían, y esto va a hacer pues que sea más barato nuestro sistema electoral, pero curiosamente, en la reforma electoral del 2007, pues el dinero siguió ahí. Es decir, ya no se destina a comprar espacios en radio y televisión. ¿Por qué? Porque ahora se les otorga como parte de esas concesiones, pero el tema del dinero no se movió para nada. Ahí, ¿no? Así es, ahí está. Recuérdenos, por favor, magistrado, ¿dónde y cuándo, a qué horas podemos escuchar su programa? Mire, el programa es los lunes, es en la noche, es a las 8 de la noche, es un programita muy modesto, siempre lo estoy publicando en mis redes sociales. Se llama, el programa se llama Confieso que he leído, pero ahí tengo una pequeña sección que se llama Vox Populi, Ciudadanía y Democracia en el siglo XXI. Nos pueden, ahí está, muchas gracias. Ahí está. Nos puede ver por Facebook Live, por YouTube, o bien por Radio Sol, que es la 106.3 FM, ¿no? Excelente. ¿Es a las 7 o a las 8? Es a las 8. El programa empieza a las 7, pero yo empiezo mi sección a las 8. Así es. Muy bien. Le agradezco mucho, magistrado. No, al muchas contrario, gracias. maestra, muchísimas gracias a usted por la invitación.